¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a esta revisión esta revisión doble del Tour de France, de las etapas del Tour de France, en donde estaremos viendo y analizando cómo es que Richard Carapaz se hace con el suéter de líder de la montaña en estas dos etapas, la 19 y la 20, en la que tuvo una férrea competencia con Valentin Parent-Pantouet, pero sobre todo arrebatándole la casaca de puntos de lunares a Tadej Pogačar en esta etapa número 19. Un recorrido de 127 kilómetros de Gap al Alpe d'Huez, este mítico ascenso al Alpe d'Huez, que es un ascenso de 13.8 kilómetros al 8%. Realmente es complicado este ascenso. En el recorrido de, ya decíamos, 127 kilómetros, tenemos dos ascensos de segunda categoría, el Col Bayard, a un ascenso de 4.7 kilómetros al 7.2. Luego seguimos hacia Col du Noyer, es un ascenso de 7.3 kilómetros al 8.4. Lo catalogan de primera categoría. Viene el sprint intermedio, donde Mads Pedersen sigue sumando puntos para esta distinción del jersey verde. Y seguimos al Col de Ornón, 5.5 kilómetros. Este es un ascenso inédito, el Col de Ornón, 5.5 kilómetros al 6.3, para de ahí un descenso y empezar el ascenso al Alpe d'Huez, 13.8 kilómetros al 8%. Y bueno, se daban las primeras acciones entre Valentin Parent-Pantouet, que peleaba los puntos todavía, pero Richard Carapaz no se dejaba. Esta lucha ahí fue incesante, fue férrea. Realmente entre la lucha entre estos dos gladiadores, pues fue lo que nos mantuvo entretenidos durante esta jornada, en la que el ecuatoriano pues sale victorioso. En este primer ascenso, Valentin Parent-Pantouet pasaba primero en el Col de Bayard y bueno, pues sumaba algunos puntos. Hasta el momento se hacía con 74 puntos, ganando 5 en este primer ascenso, pasando por delante de Richard Carapaz, que sumaba 3 y llegaba a 66 puntos. De ahí nos íbamos al Col du Noyer. Este ascenso de, ya lo decíamos, 7.3 kilómetros al 8.4%. Volvía a pasar adelante el corredor francés Valentin Parent-Pantouet, que seguía sumaba 10 puntos y llegaba a 84. De ahí empezaba a flaquear, ya no tenía tanta fuerza el corredor francés, y Richard Carapaz, sin duda un viejo lobo de mar, aprovechaba y empezaban los ataques por parte de Richard Carapaz para buscar los puntos de la montaña, que bueno, en esta ocasión serían mucho más jugosos para el corredor ecuatoriano. El sprint intermedio a 84 kilómetros de recorrido en Le Perrier, y Mads Pedersen se hacía con 25 puntos. Michael Matthews ahora sumaba 20 puntos, Tobias Foss 16. No veíamos de cerca a Jasper Philipsen, se quedaba con 445, mientras Mads Pedersen sumaba 25 y llegaba a 502 puntos. Pero bueno, todavía teníamos algunos ascensos más antes de llegar a esta escalada final. Teníamos el Col de Ornón, en el que pasaba primero Richard Carapaz en el Col de Ornón y sumaba puntos para la clasificación del líder de la montaña. Empezaba a acercarse a Tadej Pogačar y dejaba a Valentin Parent-Pantouet con cierta desventaja. De ahí se iban al Alpe d'Huez. El equipo que más trabajaba pues era el UAE. De pronto atacaba a 12 kilómetros, atacaba Tadej Pogačar a 12 kilómetros de la meta. Adam Yates, que fue un corredor importantísimo para Tadej Pogačar, le ayudaba a escalar posiciones y acercarse a los corredores de punta. En la clasificación de la montaña hasta el momento, bueno, decíamos que Richard Carapaz se acercaba, 79 puntos, sumaba 16 hasta el momento. Valentin Parent-Pantouet sumaba solamente 15 y se quedaba en 84. Richard Carapaz, el más combativo de la jornada, y se venía el Alpe d'Huez, el ascenso al Alpe d'Huez, donde atacaba de pronto Remco Evenepoel, también atacaba Richard Carapaz. Y bueno, al final, a un kilómetro, el último kilómetro, Lenny Martínez por ahí trataba de mantenerse a la rueda de Tadej Pogačar. Sin duda el corredor más fuerte, el
líder del Tour de France. Tadej Pogačar se llevaba la victoria y bueno, mantenía las cosas muy al rojo vivo en la lucha por la clasificación de los puntos. Ampliaba su diferencia en tiempo con Remco Evenepoel a 7:11 e Isaac del Toro tercero a 9:42. De ahí nos vamos a la siguiente jornada, la número 20, en donde sin duda el corredor ecuatoriano Richard Carapaz nos daba un recital. Iba por todas las canicas de la montaña, se jugaba todas las cartas en esta penúltima jornada. Un nuevo ascenso al Alpe d'Huez, ahora por la otra cara, en Le Vaux de Oisan, 170 kilómetros de recorrido. Y bueno, eran dos puertos. Esta jornada, vaya que estuvo dura. Eran 3 puertos fuera de categoría, 2 puertos fuera de categoría. El Col de la Croix de Fer, un ascenso de 24.1 kilómetros al 5.2%. Los últimos 5 kilómetros al 6.6%. Después venía el sprint intermedio en Saint-Julien y subían una cota de primera categoría en el Col de Telegraph, 12 kilómetros al 7.1, para de ahí subir al Col del Galibier. El Galibier, temidísimo, 17.7 kilómetros al 6.9. Bajaban varios kilómetros, aproximadamente 34 kilómetros. Bajaban y comenzaban otro ascenso al Col de Soren. Los últimos 7 kilómetros al 8.3, un ascenso total de 13 kilómetros al 7.2, para de ahí nada más subir algunos kilómetros, 3.8 kilómetros al Alpe d'Huez, da al 6.2%. Digamos que un ascenso más corto al Alpe d'Huez, pero sin duda en el mismo escenario. Y ahora la cosa sería diferente. Richard Carapaz nos daba un recital de ascensos en la montaña. Sin duda seguiría Valentin Parent-Pentré buscando esa distinción del rey de la montaña, pero era Richard Carapaz el que buscaba mayormente los puntos, todos los puntos posibles en estos ascensos. Y vaya que son míticos ascensos, el Col de Galibier y la Croix de Fer. Vaya, pues sin duda Richard Carapaz nos deja muy sorprendidos por estos ascensos conseguidos. Y a final de la jornada, Richard Carapaz se lleva la victoria, su segunda victoria del Tour de France, y se hace con la distinción de líder de la montaña. Richard Carapaz, que sumaba al final de esta jornada ni más ni menos que 156 puntos por 100 de Tadej Pogačar. Lo desbancaba y bueno, no soltaría más la distinción, el maillot de points del líder de la montaña, y con esto sellaba su podio en París, vestido de lunares rojo, para una distinción más de este corredor. El corredor ecuatoriano Richard Carapaz, que se hace con esta distinción de líder de la montaña y ya no la perdería hasta París. Así que bueno, ya lo saben, están al rojo vivo esta competencia. Mañana la última jornada, mañana nos vemos para ver quién se lleva esta victoria ahí en Les Champs-Élysées. Vamos a ver si Mathieu van der Poel, si Tadej Pogačar se saca la espinita, o bueno, vamos a ver quién. Remco Evenepoel podría ser, Jasper Philipsen. Recordemos que esta era hasta hace algunos años la última posibilidad para que los sprinters se hicieran con la victoria, un escenario ideal para que se lucieran, pero ahora le han agregado este ascenso a Montmartre, que sin duda lo hace un poco más difícil, pero son otro tipo de corredores los que posiblemente puedan llegar a pelear la victoria en esta última jornada del Tour de France. Se nos acaba, así que nos vemos mañana, y aquí seguimos revisando lo mejor del ciclismo a nivel mundial. Ya lo sabe, suscríbanse, denle like y compártanos, déjenos sus comentarios. Queremos saber mucho más para que estemos siempre en contactos y sigamos haciendo contenido para todos ustedes. Nos vemos mañana. Último día del Tour de France.